Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del UEM Power Training. Esta es la tercera sesión que tenemos ya de este ciclo de webinars de Manage Engine. Empezamos el 14 de junio pasado, donde hablamos sobre el tema de onboarding, todo el tema de inscripción de dispositivos, de gestión de dispositivos legacy. También el jueves pasado, 16, hablamos sobre automatización de TI, sobre todas esas oportunidades que nos ofrece Manage Engine para la gestión de activos, instalación de software, desfragmentación del disco, gestión de energía y otros temas también importantes. Y hoy 21 vamos a hablar sobre el tema de detección y remediación, todo lo que tiene que ver con identificación de vulnerabilidades, todo el tema de restricción de aplicaciones y todo el tema de gestión y prevención de fuga de información. Entonces, esta va a ser la tercera sesión. Recuerden que en el panel del costado derecho pueden formular sus preguntas para que nosotros podamos resolverlas. Y también, tanto la grabación de esta sesión como las sesiones anteriores y todas las 4 sesiones van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/ManageEngineLatam. Ahí van a encontrar todo el contenido. Y de igual manera, pues, al final de las 4 sesiones les estaremos enviando por correo electrónico todas las grabaciones para que las puedan repasar en caso de que sea necesario. Así que, de nuevo, bienvenidos, muchas gracias y adelante, Darwin. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Steve. Qué alegría estar nuevamente el día de hoy con ustedes compartiendo una nueva sesión de nuestro Power Training de Unifying Point Management. Efectivamente, como lo dijiste, hoy vamos a tratar un tema que es bastante importante. Vamos a hablar acerca de la detección y la remediación. ¿Cómo detectamos vulnerabilidades, riesgos que pueden materializarse en nuestra organización y pueden generar pues problemas para nuestra compañía a nivel de seguridad, a nivel de nuestra imagen, a nivel de nuestra información, problemas de diferente índole. Entonces, pues es sumamente importante que ya que superamos la etapa de hacer el aprovisionamiento, el onboarding, que ya hicimos una segunda etapa de ver temas de administración, en esta etapa empecemos a implementar políticas de seguridad que me permiten detectar para ser un poco más proactivo y si detectamos, cómo remedio o cómo soluciono pues ciertas falencias que se pueden encontrar en los endpoints de mi organización. Recuerden, como lo dijo Steve, estas sesiones están siendo grabadas y también en el panel de preguntas, durante el desarrollo de la sesión, ustedes pueden hacer las preguntas y mis compañeros del equipo de Tech Latam van a intentar responderlas o si no, al final de la sesión vamos a tener un espacio para responder algunas preguntas en vivo que estén pendientes por responderse o de pronto las que más interés o mayor cantidad de veces se hayan repetido. Entonces, volviendo a nuestro contexto, me gusta que analicemos esta frase que la dijo el exdirector del FBI ya hace varios años y básicamente planteaba que existen solo dos tipos de compañías. Las compañías que ya tuvieron un incidente de seguridad o que ya fueron hackeadas y aquellas que lo serán en el futuro, ¿cierto? Entonces, solo estamos ahí en la parte o es blanco o es negro. Entonces, si ya fuimos hackeados o si seremos hackeados, ¿cierto? Si por el momento todas nuestras políticas, todas nuestras precauciones de seguridad nos han brindado la protección que hemos requerido y hasta el momento no hemos sido víctimas de ningún ataque. Entonces, basados en eso, pues es sumamente importante que nosotros generemos técnicas, que generemos políticas, que aprovechemos la tecnología que tengamos a disposición para minimizar el riesgo de que podamos ser impactados por alguna técnica que utilicen los cibercriminales para generar algún impacto en nuestras organizaciones. La agenda del día de hoy, vamos a hablar acerca de cómo está la seguridad en la región,
que es una directiva SOM o Scope of Management, estrategia de gestión de parches, gestión de vulnerabilidades, qué pasa con la seguridad de mis browsers, cómo puedo controlar mis aplicaciones y entender un poco qué es ese tema de geofencing, comprenderlo un poco mejor. Entonces, para dar inicio, vamos a empezar cómo está la seguridad en la región. ¿Qué aspectos hablamos de seguridad en la región? Entonces, pues, no es un secreto que el mercado móvil de América Latina es uno de los mercados más grandes del mundo. Entonces, pues, la penetración de la tecnología de dispositivos móviles en nuestra región es bastante alta. También el crecimiento del uso de Internet en nuestra región también se ha expandido y ya ha generado que más o menos cerca de la mitad de la población de los países de la región tengamos acceso hacia Internet. Por ejemplo, IBM planteaba que durante el tema de la pandemia, en un sitio específico, por ejemplo, en un país específico de la región, Brasil, se encontraron que un aumento del 29% de filtraciones de datos. Eso está generando que nuestra región en general se esté volviendo más atractiva para los ciberdelincuentes debido a que la región pues se está fortaleciendo, debido a que la región hay varias industrias, hay varias empresas que están recibiendo de pronto inversiones, se está generando un desarrollo en la región y eso hace que pues la economía de esos países o de esos lugares mejore, pero también atrae ciberdelincuentes como tal. Partiendo de eso, también podemos ver que generalmente existe un origen de la mayoría de brechas que ingresan a las organizaciones. El 70% generalmente del origen de esas brechas se produce en un endpoint. Entonces ya veíamos la primera sesión que podría ser un endpoint. Decíamos que podría ser un servidor, una estación de trabajo, un dispositivo móvil, un portátil, una tableta, que recibe de pronto la infección o recibe el malware o recibe o genera la puerta de acceso para que los hackers puedan entrar a nuestro sistema y puedan empezar a extraer información o generar una brecha de seguridad. Entonces, según IDC, el 70% de esas brechas se producen en los endpoints. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a asegurarnos. También, estas dinámicas que tenemos actualmente en la región, donde pues ya estamos volviendo a la normalidad, algunas compañías están haciendo alternancia, algunos continúan haciendo trabajo en casa, entonces genera que exista, digamos, un contexto demasiado amplio para que las personas de seguridad pues puedan controlarlo y se empiezan a aumentar los riesgos a los que nos vemos expuestos como tal. Algunos otros datos, por ejemplo, podemos ver que a nivel de ransomware, el ransomware el año pasado era 57 veces más destructivo que hace 6 años. O sea, ya había evolucionado tanto que un ransomware de hace 6 años era 57 veces menos destructivo. Entonces ya ha tenido grandes evoluciones. Durante la pandemia, pues también el cibercrimen ha aumentado alrededor de un 600%, pues como decían por ahí, muchas organizaciones fueron impulsadas a generar su transformación digital por la pandemia, pero también muchas personas vieron en este tema de la seguridad muchas brechas que podrían ser explotadas y por eso también
todo el tema de cibercrimen ha generado un gran crecimiento, un gran aumento como tal. Cuando hablamos de costo, por ejemplo, si tenemos una conexión a Internet y $50, podemos comprar en línea en Internet fácilmente un manual, una guía que nos permite o que nos va a enseñar a generar la explotación de varias brechas de seguridad que generalmente pueden haber en organizaciones. Entonces, digamos que también se ha abierto a que muchas personas fácilmente puedan acceder, digamos, a ese conocimiento, puedan empezar a hacer algunas pruebas y puedan generar algunos impactos en las organizaciones. En el 2021, más o menos entre 100 y 135 violaciones de seguridad por cada organización se estaban presentando. Entonces, como digamos que este es parte del panorama al que debemos enfrentarnos en el día a día los administradores de TI, pues es importante que empecemos a generar acciones que nos ayuden a disminuir el impacto cuando seamos víctimas de esas brechas o a evitar que esas brechas se puedan materializar en nuestra organización o en nuestros dispositivos. Si ya nos dimos cuenta que los endpoints pueden ser el origen de las brechas de seguridad, pues tenemos que gestionar esos endpoints. ¿Y cómo vamos a poder gestionar esos endpoints? Pues lo primero que tenemos que hacer, o la primera recomendación que siempre existe, es mantener actualizados nuestros equipos. Recordemos que los sistemas operativos, las aplicaciones de terceros, siempre liberan nuevas actualizaciones donde se corrigen problemas de seguridad, también se corrigen temas de funcionamiento y a veces se agregan mejoras hacia las herramientas o las funcionalidades como tal. Pero la principal defensa que tendríamos acá al tener nuestros equipos actualizados es que estaríamos cerrando brechas de seguridad que ya fueron identificadas y que con el parcheo pueden ser solucionadas fácilmente. Entonces, tenemos que tener una gestión de parches y tener esa capacidad para poder gestionar los parches en nuestra organización. Para esto, desde Manacenjet, a través de Endpoint Central, podemos hacer gestión de parches. En esta imagen estamos viendo en la parte derecha una arquitectura tradicional de cómo funciona. Tenemos nuestro servidor central que tiene pues la información de todos los agentes que tienen el agente instalado, valga la redundancia. Este servidor central se comunica con un repositorio donde está una base de datos online que recibe información de todos los vendors. Si a esta parte le hacemos un poquito de zoom, pues lo que vamos a ver es esto, que tenemos un repositorio central que es el que nuestro servidor central va y consume para mantenerse actualizado y para recibir todas las novedades que son lideradas por los diferentes sistemas operativos y por los diferentes fabricantes de aplicaciones de terceros. Pero ¿cómo se hace esto? Básicamente hay un rastreador de parches que está monitoreando todas las formas que tienen los diferentes fabricantes y los proveedores de sistemas operativos para notificar de sus actualizaciones. Entonces, por esas diferentes fuentes se está monitoreando y se está rastreando qué novedades hay. El equipo, luego de que recibe esas novedades, lo que hace es una validación. Efectivamente, sí se está generando un parche de Windows, en este caso, ¿cierto? Que sería Microsoft el fabricante, pues revisan que efectivamente esté firmado esos archivos por Microsoft. Si hacen esas operaciones, esa validación de ese proceso de autenticidad, lo habilitan para que sea disponible en el repositorio central. Y ya nuestros servidores pues se van a comunicar con ese repositorio central y van a recibir esas novedades allí. Entonces, esa es, digamos, como la parte general de cómo funciona
la herramienta y cómo hace para mantener información actualizada con todas las novedades, tanto de nuevas actualizaciones como, lo vamos a ver más adelante, también vamos a hablar de vulnerabilidades, como también cómo vamos a tener información de nuevas vulnerabilidades. Entonces, aquí podemos ver ya cómo sería un ciclo de vida de gestión de los parches. Ese ciclo de vida de gestión de los parches nos va a permitir a nuestra organización, pues, repetidamente mantener nuestros endpoints asegurados con todas las actualizaciones. ¿Qué pasaría en este escenario? Nuestros equipos todos tienen un agente instalado. Ese agente se encarga de esta tarea, de descubrir e identificar qué sistemas están presentes en la red. Bueno, el equipo de Marco es un equipo con Windows 10, tiene la aplicación A, B, C, D, E y tiene instalado estos parches. Entonces, este señor nos da la foto de cómo estamos, ¿cierto? Entonces, el agente escanea y nos dice, ese equipo está en estas condiciones y tiene todas estas aplicaciones y se le han instalado estos parches. Entonces, este señor nos da la foto de cómo estamos. Ahora bien, se debe hacer un proceso de identificar las vulnerabilidades en los sistemas de forma periódica. Entonces, si nos devolvemos acá a la anterior gráfica, decíamos que nuestro servidor central se comunicaba contra un repositorio. ¿Para qué? Para obtener las novedades que han sido liberadas por todos los fabricantes de sistemas operativos y las aplicaciones de terceros. Entonces, este repositorio central, ¿cierto?, nos va a ayudar con ese segundo aspecto, que es identificar las vulnerabilidades en los sistemas periódicamente. Entonces acá vamos a tener cómo estoy, una foto de cómo estoy, y acá vamos a tener un input, una entrada de qué nuevo se ha liberado, qué es lo nuevo que se ha liberado, qué es lo nuevo que el mercado está diciendo que se debe implementar, ¿cierto? Con estas dos entradas de qué tengo y qué novedades hay, pues yo hago un cruce, hago un match. Y con ese cruce, pues yo ya voy a saber qué me hace falta y qué es aplicable a mis sistemas. Cuando yo ya conozca eso, pues podría avanzar hacia el siguiente aspecto, que sería generar políticas que me permitan descargar y aplicar los parches requeridos. Ya lo vamos a ver un poco más detalladamente en el producto, cómo se haría esa tarea. En ese momento, pues el siguiente paso es generar un reporte de estado para validar si efectivamente ya todos mis equipos están actualizados, ¿cierto?, con todos los parches, o si se ejecutaron todas las políticas como yo las establecí, o si tengo que hacer alguna tarea acá porque de pronto se generan algunos errores y tengo que hacer un proceso de validación, o si efectivamente se instalaron todos y eso generaría que yo en algún momento ya tenga mis equipos actualizados a las últimas novedades que han sido liberadas y listo para que este ciclo vuelva a comenzar cuando se vuelvan a liberar nuevas actualizaciones. Entonces, ¿esto cómo se ve en la herramienta? Entonces, lo primero que vamos a ver en la herramienta, cuando estamos hablando de detección, hablábamos de una directiva de Scope of Management, que tiene que ver con el alcance de detección y remediación. Una directiva de Scope of Management, una directiva donde yo defina el alcance de mi gestión. ¿Qué tiene que ver eso? Pues entendámoslo un poco. Venimos acá a nuestra consola, vamos a la parte de administración y como primer punto, cuando yo estoy haciendo todo este tema de crear políticas para asegurar que mis equipos estén actualizados, pues un primer aspecto que yo debo tener en cuenta es el alcance de mi administración. Y en ese alcance de la administración, ¿qué debo tener en cuenta?
existe un componente que se llama la directiva de alcance de administración, y esa directiva de alcance de administración, ¿por qué es importante entenderla? ¿Por qué es importante activarla en nuestras herramientas? Porque esta directiva básicamente vamos a definir qué va a pasar cuando se agregan nuevos equipos a mi directorio activo. Entonces yo puedo tener todo mis políticas bien implementadas, mis equipos actualizados, todo súper controlado, pero olvidé que los nuevos equipos que se agregan a mis herramientas o a mi operación en la organización, pues el instalar el agente de Desktop Central. Entonces todo está funcionando muy bien sobre 1000 equipos que tenían producción, pero en el último mes hemos agregado 50 equipos nuevos a la operación, y sobre esos 50 equipos nuevos pues estamos totalmente desactualizados porque no le hemos instalado a la gente. Entonces la primera opción es crear nuestra directiva, y en esa directiva lo que vamos a hacer es definir qué va a pasar cuando se detecten que se han agregado nuevos equipos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, si detecto que se agregó un nuevo equipo, instale el agente y notifíqueme para que yo sepa que ya tengo un activo más que debo estar monitoreando y que debo incluir en todas mis políticas de seguridad, en todas mis políticas de despliegue de parches. ¿Y qué pasa también con los equipos que se eliminan? Entonces, como pueden llegar personas que entran a la organización y les entregamos un nuevo equipo, también puede pasar que personas se vayan de la organización y que esos equipos que tenían usadas estas personas, pues por un momento salgan de la operación, o que algún proceso específico dentro de la organización lo estamos terminando porque lo estamos reemplazando por otro proceso de pronto que es más óptimo. Entonces los recursos que teníamos asignados hacia ese proceso pues quedan en un estado de stock mientras los reasignamos. Entonces, en esta directiva de alcance de administración yo defino qué se va a hacer con los equipos cuando se agregan y qué se va a hacer con los equipos cuando los eliminamos. ¿Listos? Entonces es sumamente importante que tengamos claro qué vamos a hacer con esos equipos cuando los eliminamos. Entonces yo defino qué quiero hacer. Cuando los equipos se eliminan de mi directorio activo, pues yo defino si quiero que no pase nada en mi consola de Desktop Central, sino que sigan estando allí. Si quiero que me notifique para que yo haga una validación de acuerdo a algún proceso manual que tengamos, ¿cierto? O si requiero que se haga una eliminación automática de ese equipo también dentro de mi consola de Endpoint Central y se liberen pues licencias. Entonces yo también acá puedo definir, bueno, ¿qué pasa cuando hay un equipo que lleva mucho tiempo sin comunicarse con mi servidor central? Cuando lleva más de 3 meses, 90 días sin comunicarse. Entonces, no, teníamos un equipo, ¿cierto? Se lo asignamos a Marco, era un equipo tipo laptop, un portátil, y Marco iba andando por la ciudad y le robaron ese dispositivo. Entonces, ese dispositivo todavía sigue registrando acá, porque Marco pues hizo el proceso de denunciar que tuvo ese problema, llegó allá, le hicimos una renovación, pero acá a nivel de administración pues sigue estando ese equipo y ese equipo no se ha eliminado. Entonces, si en situaciones pueden pasar eso, pues yo debo definir qué va a pasar con ellos. Entonces, si yo los elimino por procesos de administración desde mi directorio, pues elimínense. Si hay equipos que de pronto no se comunican un periodo de tiempo que yo puedo establecer, pues lo defino también. Defino un momento específico cuando se va a hacer el proceso de sincronización de mi servidor central con mi
directorio activo, y también defino si esto se va a hacer una sincronización con todo el dominio o si quiero hacer una sincronización específica con algunos dominios o con algunas unidades organizacionales. Y si quiero también notificar de estos procesos a algún analista, algún supervisor o algún administrador de que se han hecho estas tareas de agregar equipos o de eliminar equipos. Entonces, cuando yo ya parametrizaba mi directiva, pues simplemente la guardo. Bueno, tenemos que agregar acá el dominio, entonces vamos a agregar dominios. Y listo, guardo. Entonces acá ya, en mis dominios que tengo, cuando en lab se agreguen equipos o en producción se agreguen equipos o se eliminen, pues mi política también lo va a agregar, le va a instalar el agente o le va a quitar desde mi consola como tal. Listo. Luego de que ya tenemos eso de la directiva, pues venimos acá a la parte de parches y entender un poco este alcance de parches. ¿Qué pasa con el tema de parches? Cuando vemos este alcance de parches acá, pues una primera parte que hablábamos es poder mantener mis equipos actualizados. Y aparte de poder mantener mis equipos actualizados, es poder conocer el estado actual de la salud de mis equipos. Entonces, conocer cuántos equipos tengo gestionando, sobre esos equipos que tengo gestionando, cuántos parches hacen falta y qué categorías tienen esos parches que hacen falta en mi organización. En este caso, por ejemplo, vemos que sobre los equipos que estamos gestionando nos hacen falta 12 parches, que se han implementado 6 parches de manera con tareas automáticas, que de los parches que nos hacen falta, 2 son críticos, 4 son importantes, 3 son moderados y 3 están sin clasificar. Entonces, de acuerdo a esto, ya le estamos dando una visual, una información a mi analista o a mi administrador para que él pueda priorizar ciertas tareas. Entonces, si yo sé que los parches que están catalogados como críticos importantes pueden ser los más riesgosos para mi organización, pues debería concentrarme en que mi analista cree tareas y configuraciones que me permitan cubrir estos parches, primero los críticos y los importantes. Desde acá mismo yo puedo navegar a conocer cuáles son esos parches críticos y entender que, por ejemplo, este parche crítico habla acerca de Firefox, este otro parche habla acerca de Java. Que si quiero tener información del ID del parche o del ID del boletín, pues lo puedo hacer y entender que esto fue generado el 10 de junio, que el boletín es este, que la gravedad es crítico, si necesito o no necesito reiniciar cuando lo esté implementando y sobre qué productos y idiomas puede ser implementado. Si quiero ver el boletín y tener más detalles del boletín sobre qué versiones de Firefox se puede implementar, pues lo voy a conocer acá. Ahora bien, listo. Ya tenemos la información de qué está pasando en mi infraestructura. Ahora, ¿cómo podemos empezar a gestionar o a crear políticas que me ayuden a controlar el estado de los equipos en mi organización? Lo primero que tendríamos que hacer acá es unas configuraciones generales. Esas configuraciones generales pues son orientadas hacia las necesidades de la organización. Entonces miremos, por ejemplo, cuáles serían esas
configuraciones iniciales que yo recomiendo realizar. Las primeras configuraciones iniciales que yo recomiendo realizar son las configuraciones asociadas hacia la base de datos. Esa configuración hacia la base de datos me va a permitir a mí, por ejemplo, definir qué tipo de actualizaciones voy a gestionar en mis equipos. Entonces, yo en mi infraestructura, en mi ecosistema de equipos, manejo solo ambiente Windows, pues entonces yo defino qué actualizaciones de Windows son interesantes para mí. Ah, no, yo tengo un entorno híbrido en mi organización, donde manejamos sistemas operativos Windows, Mac, Linux, entonces yo defino qué tipo de actualizaciones necesito. Ahora bien, también acá yo defino con qué frecuencia mi servidor va a ir a comunicarse con ese repositorio que hablábamos para traer las novedades. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, yo defino que todos los días a las 19:37 se va a ir a sincronizar con mi repositorio para traer todas las novedades. Esas configuraciones iniciales son sumamente importantes. Que después de configurar la base de datos, pues yo también debería configurar una política o una directiva de estado de salud de mi sistema. En esa política o en esa directiva de estado de salud de mi sistema, yo defino para mí qué es un equipo altamente vulnerable o para mí qué es un equipo vulnerable de acuerdo a los criterios de cada organización. Porque esto no se puede dejar de una manera estándar. La herramienta trae una por defecto estándar, como la que estamos viendo en este momento. No la hemos modificado, entonces está estándar. Pero para una organización que se dedique al sector financiero, pues seguramente va a ser más susceptible a los riesgos y a las vulnerabilidades que una organización que se dedique a la manufactura, que una organización que se dedique de pronto al retail, ¿cierto? Que una entidad financiera. Entonces, de acuerdo a esas necesidades que tenga el negocio, pues yo defino para mi negocio que es un equipo altamente vulnerable y que no es un equipo altamente vulnerable. Entonces, luego de que yo ya tengo esas dos parametrizaciones básicas configuradas, pues debo venir acá a la parte de implementación para empezar a establecer configuraciones que me permitan empezar a gestionar de forma continua las actualizaciones en mis equipos. Y ya lo habíamos visto en la sesión pasada, habíamos visto la opción de implementación automática de parches y habíamos creado una tarea donde implementábamos parches de forma automática, ¿cierto? Ahora bien, quedan dos formas adicionales de implementar los parches. Una implementación manual y una implementación con un proceso que se llama prueba y aprobación. ¿Cuándo uso uno o cuándo uso el otro? ¿O por qué uso uno o por qué uso el otro? Digamos que no existe una fórmula o un camino establecido que diga, ah, bueno, en esta situación utilice uno o en esta situación utilice el otro. No. Son capacidades que tiene la herramienta y de acuerdo a las necesidades que tenga la organización y el conocimiento que se tenga de la organización, pues yo puedo definir cuándo uso uno o cuándo uso el otro. Las automáticas yo las puedo usar cuando necesito desplegar sobre una gran cantidad de equipos, pero no se recomienda hacerlo sin haber hecho
un proceso previo de pruebas o de prueba y aprobación. Cuando hablamos de ese proceso de prueba y aprobación, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo utilizar la opción que tiene la herramienta de generar un proceso de flujo y aprobación. Entonces, este proceso de flujo y aprobación, básicamente, ¿qué va a hacer? Nos va a permitir definir grupos de equipos. Entonces, yo podría agregar acá un nuevo grupo de equipos. Nosotros en la sesión pasada habíamos creado un grupo con los equipos de pruebas que tenemos que se llama Power Training. Entonces lo que vamos a definir es que sobre los equipos que pertenecen al grupo Power Training vamos a desplegar algunas actualizaciones como yo las requiera. Digamos, vamos a actualizar todas las actualizaciones o solo las críticas y las importantes. Bueno, como yo lo requiera. Lo mismo las aplicaciones de terceros, solo las críticas y las importantes. Y le vamos a definir una política de despliegue. Esta también ya la habíamos validado, la política de despliegue. También habíamos creado una política Power Training, ¿cierto? Defino si quiero hacer unas notificaciones cuando se generen aprobaciones de parches, de pronto a el área de seguridad que debe validar qué parches se están aprobando y se van a desplegar al resto de equipos o no. Y yo puedo definir que después de que los parches a los equipos que pertenecen a Power Training que cumplan estas condiciones que estamos definiendo acá, ¿cierto? Se desplieguen, se puedan aprobar de forma automática un periodo de tiempo que yo defina, que sea acorde a las necesidades de mi organización. Yo podría definir, por ejemplo, 10 días. Entonces, pongo a instalar estas actualizaciones en estos equipos de prueba por un periodo de 10 días y si en ese periodo de 10 días no recibo retroalimentaciones de los usuarios o de las áreas correspondientes, donde me digan que tengan problemas, que se les haya dañado el sistema operativo, que tengan incompatibilidades, que tengan lentitud, yo podría definir que esos parches están aprobados. Y eso me serviría a mí de entrada, ¿para qué? Para venir y hacer una implementación automática en el resto de equipos. Entonces, si lo aterrizamos esto de pronto a un escenario más real, yo podría tener una operación de atención al cliente o una operación de cuidado de cliente en mi organización donde tengamos, por ejemplo, 100 máquinas y este grupo de prueba va a tener, no sé, de esas 100 máquinas tenemos 3 modelos diferentes y tenemos 2 versiones de sistema operativo. Entonces tenemos en ese grupo de pruebas 6 máquinas, los 3 modelos que tenemos más los 2 tipos de sistema operativo que tenemos. Entonces nos daría que tenemos en este grupo 6 máquinas. Entonces desplegamos sobre esas 6 máquinas, validamos el comportamiento por 10 días y si ese comportamiento es satisfactorio, pues aprobamos esos parches. ¿Para qué? Para que con una tarea automática se desplieguen a los 94 equipos restantes, ya con la tranquilidad de que yo ya realicé pruebas y que sé cómo se comportan esos parches en mi entorno real. También yo puedo implementar los parches de forma manual. Esos parches de forma manual, yo puedo venir acá a la parte de parches y ver reportes. Entonces acá me dice, miren, le faltan 12 parches. Y acá están todos los parches que hacen falta. Entonces, yo puedo mirar, mire, sobre este de Firefox hace falta sobre 4 máquinas. Entonces yo podría decir, bueno, se lo vamos a instalar a esta máquina. Entonces yo puedo hacer una instalación de ese parche de forma manual. ¿Por qué se llama manual? Pues porque yo manualmente estoy creando la configuración para desplegarlo. Pero que se haga de forma manual no quiere decir que yo no lo pueda programar. Yo puedo programar ese despliegue. Entonces vamos a colocarle un nombre acá. Defino
nuevamente, si quiero hacerlo de forma inmediata, si quiero hacerlo después de una fecha, entonces yo puedo definir la fecha, con qué política lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces definimos la política, yo tenía acá mi política de Power Trading y como lo hice de forma manual, pues ya me lo está trayendo del informe a qué equipo se lo debemos aplicar. Entonces yo simplemente lo implemento. Y se va a crear la configuración y acá estamos utilizando este parche. Este método, ¿cuándo lo podemos utilizar? Cuando lo requiera la organización. Cuando tengamos información de que hay un parche y que el área de seguridad nos esté pidiendo prioridad para desplegarlo y que no podamos esperar a que se ejecuten nuestras configuraciones ya previamente configuradas y parametrizadas, sino que necesitemos asegurar que se empiecen a implementar de forma inmediata. Entonces podríamos utilizarlo de esa manera. Así podríamos hacer ese tema con la organización en este momento. Ahora bien, miremos si ya tenemos solucionado todo el tema de nuestros parches, ahora cómo vamos un paso más adelante y cómo podemos mirar aspectos de vulnerabilidades. Con Endpoint Central, cuando tenemos habilitado nuestro complemento de vulnerabilidades o tenemos habilitado nuestro complemento de seguridad de endpoints, vamos a tener estas capacidades de gestión de vulnerabilidades, donde vamos a ver vulnerabilidades también de sistema operativo, vulnerabilidades de día cero, vulnerabilidades de software de alto riesgo, como software de descarga, como software que ya cumplió su ciclo de vida, como software para tomar escritorio remoto, donde vamos a tener también información de configuraciones de seguridad, ¿cierto? Configuraciones débiles, configuraciones que se hacen por defecto, preestablecidas, que son riesgosas cuando no las modificamos. Y también si tenemos componentes de servidor web, podemos tener también un análisis de vulnerabilidades que se pueden presentar en ese componente web a nivel de la base de datos, a nivel del servidor web o a nivel del gestor de contenidos como tal. Miremos eso, cómo se va a ver en nuestra consola como tal. En esta misma parte donde vemos los parches, cuando tenemos habilitado nuestro módulo, pues también tenemos un dashboard que nos va a mostrar las vulnerabilidades. Y va a ser muy similar a lo que hemos hablado ahorita de los parches. Entonces vamos a tener un dashboard que nos va a decir cuántas vulnerabilidades hemos identificado, cuáles de esas vulnerabilidades pueden ser corregidas desplegándose alguna configuración desde la herramienta o desplegándose algún parche, cuáles tienen procesos manuales para que sean corregidas y cuántas se han detectado en los últimos 21 días. Entonces acá yo también tengo una clasificación. ¿En cuáles debería centrarme yo inicialmente? ¿Debería esforzarme por resolver estas 12 bajas y estas moderadas? ¿O mi analista debería enfocarse en resolver estas 12 vulnerabilidades críticas que podrían generar más impacto en mi organización? Entonces ya este dashboard nos está diciendo que hagamos esa prueba y que de acuerdo a la información que nos esté dando, tomemos decisiones en cuanto a qué priorizamos. Entonces, si yo quiero, pues puedo ver las vulnerabilidades acá y conocer cuáles son esas 12 vulnerabilidades críticas que tengo acá. Entonces voy a tener la información de las vulnerabilidades, voy a tener información de si hay un parche disponible para solventarlo o no, voy a tener información de qué clasificación o qué puntaje se le asignó a esa vulnerabilidad de acuerdo a la vulnerabilidad que tengamos. Entonces, acá hay una clasificación por el CVS que asigna un puntaje y de acuerdo a ese puntaje, pues tiene una clasificación. Esa clasificación o ese puntaje básicamente lo que nos está diciendo es el riesgo que puede representar esa vulnerabilidad y si tiene información de que pueda ser explotada o no. Entonces, si es muy riesgosa y si tenemos información de que pueda ser explotada, pues
sería más crítica, la clasificación de puntaje más alto tendría esa información allí. Esto lo vamos a poder ver así como lo estamos viendo, o también yo lo puedo venir y ver equipo por equipo. Quiero conocer cómo está un equipo particular a nivel de mis vulnerabilidades. Quiero ver mi equipo número 60 o quiero ver mi equipo, por ejemplo, acá mi servidor 17, qué características tiene o qué vulnerabilidades tiene. Entonces yo voy a tener acá información de qué software instalado tiene, de qué parches le hacen falta, de qué vulnerabilidades tiene. Si quiero ya ver el detalle de las vulnerabilidades, pues voy a tener las vulnerabilidades de software acá detalladas, las vulnerabilidades a nivel del servidor, porque ese es un componente de servidor, entonces voy a tener las vulnerabilidades de mi servidor a nivel del aspecto web, de la base de datos y del sistema de administración de contenidos, si las hubiera aquí también. Vulnerabilidades de día cero, vulnerabilidades de software de alto riesgo. También voy a poder tener configuraciones de seguridad, ¿cierto? Entonces las configuraciones de seguridad yo las voy a poder gestionar acá desde mi consola, pudiendo enviar configuraciones que me ayuden a solventar. Entonces él me dice, mire, estas vulnerabilidades usted la puede solucionar con una configuración. Estas no hay correcciones desde la herramienta porque nos está diciendo que no hay antivirus, que hay que instalar un antivirus. Pues la herramienta lo puede instalar, pero pues obviamente previamente yo tengo que tener el licenciamiento y tener definida qué paquete de antivirus voy a instalar. Hay otras que nos dice que las podemos resolver mediante una política de GPO como tal. Y por último, lo que voy a tener es la capacidad de auditar los puertos. Luego de que auditamos los puertos, pues simplemente yo defino acá qué vamos a hacer. ¿Listo? Entonces definimos acá en este momento qué vamos a hacer a nivel de puertos y él está haciendo una auditoría de qué puertos están usando en mi organización. Entonces yo como analista de seguridad valido si efectivamente todos estos puertos que se están ejecutando en mi servidor pues deben o no deben estar abiertos como tal. Nuevamente, yo puedo venir acá a la parte de vulnerabilidades y puedo ver vulnerabilidades que se pueden corregir desde acá, ¿cierto? Y simplemente, por ejemplo, ver que esta vulnerabilidad de Firefox existe un parche que se puede solventar y que se puede resolver. Yo puedo ver, bueno, estas 4 máquinas, ¿cierto? Tienen les hace falta ese parche, entonces yo podría venir y desde acá mismo remediar mediante la implementación de un parche. Entonces acá colocamos un nombre, defino las características, defino mi política y genero la implementación de esos parches como tal. Entonces me va a crear mi configuración básica que me va a dar el estatus de cómo está el proceso de corrección de esos parches como tal. Entonces ya corregimos los parches, vimos los aspectos de vulnerabilidades, cómo los podíamos corregir. Ahora bien, ¿qué más podemos tener en el alcance de Endpoint Central para detección y remediación? A nivel de browsers, pues también existe la necesidad de administrar esos browsers y de proteger esos browsers. Entonces tenemos que monitorear en nuestros browsers qué puede estar pasando. Entonces yo también puedo desde mi consola revisar qué puede pasar con mis browsers. Entonces voy a tener un módulo de despliegue, si se dan cuenta, en la configuración que acabamos de hacer
para solventar esa vulnerabilidad, se está desplegando el parche acá sobre este mismo equipo donde estamos trabajando. Entonces yo lo que hice fue posponer, pero ya se está ejecutando esa remediación como tal. Entonces, a nivel de browsers, volviendo acá, pues yo necesito conocer cómo están los browsers en mi organización. Entonces yo voy a tener información de qué extensiones se están manejando, extensiones o complementos en mis browsers, si esas extensiones o complementos pueden generar o representar algún riesgo para mi organización, cuáles son las que se han instalado recientemente, qué complementos se han instalado recientemente, y con eso yo como administrador valido si efectivamente estas extensiones o estos complementos que se están desplegando son seguros, están permitidos en mi organización o no, para empezar a hacer políticas de limitación y de proteger que no se puedan implementar extensiones que puedan representar riesgo para mi organización o para la información de mi organización. Entonces, así lo vamos a tener. Yo puedo venir y revisarlo detalladamente, navegador por navegador. Entonces, voy a tener un dashboard que me va a dar una clasificación de cómo están los diferentes browsers que estoy manejando en mi organización. Recuerden que la herramienta puede gestionar esto sobre los browsers que se usan en el ámbito empresarial, que estamos hablando de Google Chrome, Firefox, Edge. Entonces yo voy a tener acá información. Bueno, mira, Google Chrome tiene ahorita un porcentaje de 95% vulnerable. Hay 10 equipos instalados, hay 44 extensiones, 4 equipos tienen versiones obsoletas de Google Chrome. 2 extensiones pueden ser parcialmente nocivas. Entonces yo podría venir y, ¿cuáles son esas 2 extensiones? Mira, acá tenemos un LastPass Free Password Manager y tenemos una de Adobe Acrobat. Entonces yo podría venir y tomar acciones sobre esas extensiones que pueden ser riesgosas para mi organización. O si quiero verlo ya más detalladamente por complementos, pues lo puedo ver acá por complementos y saber qué complementos están implementados, si tienen firma, ¿cierto? Y si son validados, si efectivamente este de Sky está firmado por Microsoft, que es el dueño de Sky o no, entonces yo lo puedo hacer. También voy a tener una información general del estado de mis equipos. De acuerdo a las políticas que yo le tenga aplicado a mis equipos, yo puedo establecer sobre mis equipos puntajes. Entonces acá voy a tener un puntaje, un score, que me va a dar el estado de la seguridad de mi equipo. En este momento, pues los equipos que no tengan nada, quiere decir que no se les ha aplicado ningún control. Los que tienen acá algún porcentaje, quiere decir que están cumpliendo con algún control que se les tenga establecido allí. Entonces, yo podría venir y conocer acá, por ejemplo, que sobre mi servidor 17, entonces hay 29 controles que se le pueden aplicar de prevención de fuga de información, de amenazas, ¿cierto? Tener el detalle acá de cuáles son los controles que se les pueden implementar. Y acá, pues, él me dice, mira, solo en este momento se le restringió la descarga de extensiones que no son de la tienda web, por ejemplo. Es el único que se le ha aplicado acá por este momento. Y tampoco se le restringió el proceso de extensiones maliciosas. Entonces tiene esas 2 restringidas. Pero tenemos la oportunidad de asegurar nuestro dispositivo aplicando otros controles que pueden generar mayor seguridad en el entorno de nuestra organización. Entonces, por ejemplo, acá, habilitar que la instalación de complementos sin firma no sea restringido. Entonces, si hay un complemento que no esté firmado, igual lo va a poder instalar porque yo no lo he restringido. Si quiero restringirlo, ¿cómo lo puedo hacer? Simplemente vengo y le doy corregirlo y él me va a llevar a la documentación que me va a indicar la política que yo debo realizar para solventar esa vulnerabilidad que pueda tener ahí en mi browser. Entonces acá, no, lo que necesito es no permitir, entonces yo voy a las amenazas, creo una política de restricción para que no se puedan instalar
plugins sobre mis equipos. Entonces, acá lo podría hacer. No, quiero habilitar que no se pueda, que se habilite un filtro de phishing para los usuarios de mi equipo. Entonces yo podría venir y decir, bueno, esa política se puede aplicar a estos 3 browsers y cómo la puedo crear. Así puedo crear esas diferentes políticas allí. Ahora bien, esto para remediar temas de browser. También, ¿cómo puedo yo remediar más aspectos en mi organización o cómo puedo controlar más aspectos en mi organización? Existe algo que se llama control de aplicaciones. Ese aspecto de control de aplicaciones, como lo vemos acá en esta imagen, nos lo resume básicamente fácilmente. A través del uso de listas blancas o listas negras, yo puedo permitir que se usen algunas aplicaciones o restringir que se usen algunas aplicaciones en mi organización. ¿Esto cómo me ayuda a mí con estos temas de detección y de remediación? Pues básicamente si yo ya tengo información del área de seguridad, que algunas aplicaciones son riesgosas para mi organización, pues yo puedo colocar esas aplicaciones en la lista negra para evitar que sean ejecutadas y que se exploten pues, los aspectos que puedan generar esas aplicaciones. Esa sería la opción que lo podríamos hacer allí. Desde la consola, básicamente, eso es lo que vamos a verlo es también en la parte de aplicaciones. Yo voy a tener un control de aplicaciones donde voy a poder crear mis listas negras, mis listas blancas y las aplicaciones que se estén monitoreando, que se estén ejecutando, que no estén en ninguna de esas listas negras ni listas blancas, van a quedar en una lista que se va a llamar una lista gris. Esa lista gris pues son las aplicaciones que no hacen match, que no coinciden con ninguna de las aplicaciones que están en nuestra lista blanca o en nuestra lista negra. Y no las informan para que nosotros, como administradores, definamos qué queremos hacer. Si queremos mover estas aplicaciones hacia una lista blanca, ¿cómo es el principio de una lista blanca? Que únicamente se va a permitir el acceso a lo que está definido en esa lista blanca y el resto se bloquea, o si lo quiero mover a una lista negra, que si coincide con el nombre de la aplicación que yo defino en mi lista negra, pues se va a bloquear, pero el resto de aplicaciones se permite. Esa es básicamente el fundamento, cómo funciona este tema de control de aplicaciones. Entonces, yo puedo clasificar acá por productos, por ejecutables, entonces tener acá todo el listado de ejecutables que se pueden estar ejecutando en mi organización y validar si efectivamente los voy a permitir o no, o por aplicaciones desde las diferentes stores que yo tenga corriendo en mi organización. Entonces yo simplemente creo un grupo de aplicaciones. Vamos a tomar un grupo de aplicaciones que yo tengo acá, por ejemplo, estas aplicaciones no permitidas. Entonces yo digo, bueno, mira, aplicaciones no permitidas, defino las aplicaciones no permitidas, asocio esto a una lista negra y entonces pues mis equipos que tengan esas aplicaciones pues se les van a bloquear. Así puedo controlar ese aspecto. Por último, para finalizar, vamos a hablar un poco del geofencing. Entonces, en nuestros dispositivos móviles, pues yo también puedo implementar políticas para administrarlos. Entonces, existe algo que se llama geofencing, que básicamente me permite a mí crear una zona virtual. Entonces, acá vamos a empezar a hablar de las capacidades que tiene mi dispositivo móvil para aplicar políticas de acuerdo a la ubicación de mi dispositivo. Entonces, lo primero que yo creo es una locación. Entonces, yo tengo acá un repositorio donde van a crear mis locaciones. Entonces, ¿qué es eso de las locaciones o del geofence? Básicamente consiste en crear una zona virtual de acuerdo a unas coordenadas que yo defina. Entonces, por ejemplo, en este momento yo voy a colocar acá unas coordenadas
en mi organización. Entonces, por ejemplo, acá está la coordenada. En este momento estamos en una zona que se llama Chía, Cundinamarca, acá, ¿cierto? Y yo voy a definir una zona virtual. Esa zona virtual la vamos a llamar acá Power Training. Y yo defino, bueno, quiero que 150 metros a la redonda de esa zona o, por ejemplo, 1 kilómetro a la redonda o 3, bueno, de acuerdo a lo que yo necesite, que creo esa zona virtual. Entonces, desde este punto y 3 kilómetros a la redonda va a ser mi zona virtual. Entonces, la vamos a crear. Acá creé mi zona virtual. Ahora, ¿qué hacemos con esa zona virtual? Yo le asocio una política. Entonces, vamos a crear una política a esa zona. Entonces, yo le voy a llamar acá, también llamémosle Power Training. Y yo defino, ¿qué pasa cuando los equipos están dentro o fuera de esa zona? Entonces yo defino, si mis equipos están dentro, pues no pasa nada, pero si mis equipos no están dentro de esa zona, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la zona? Power Training. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar una acción inmediata o posterior? ¿Qué quiero hacer? ¿Notificar de pronto a un supervisor o tomar una acción? ¿Qué acción vamos a habilitar? Vamos a colocar ese dispositivo en modo perdido, por ejemplo. Entonces, si yo soy una organización que tenemos un grupo de desarrollo donde la información es sumamente confidencial y estamos en nuestro edificio allí principal donde estamos haciendo el proceso de investigación y desarrollo, y no quiero que los dispositivos que se están usando para esa investigación salgan por ningún momento de las locaciones de la organización, yo puedo crear mi zona virtual y establecer que si mi equipo sale de allí, lo pongo en modo perdido para que si el equipo sale de allí, pues no se pueda tener acceso a esa información. O puedo ser más drástico, decir que lo vamos a borrar o que le vamos a aplicar un factory reset. Entonces, así también puedo hacer de forma proactiva prevención sobre mis dispositivos móviles. Entonces, con esto damos paso hacia las preguntas. Perfecto. Sí, bueno, Eduardo, muchas gracias. Y efectivamente tenemos algunas preguntas que las dejamos aquí para resolverlas justamente en vivo. Entonces, la primera es, ¿la gestión de parches soporta sistemas Linux y Mac? Sí, la gestión de parches soporta sistemas operativos Linux y Mac sin ningún problema. Cuando yo estoy haciendo la configuración acá de parches y hablábamos de que yo podía configurar acá mi base de datos, yo defino qué sistemas operativos estoy trabajando en mi entorno. Entonces acá vemos que soportamos Windows, soportamos Mac y soportamos Linux. ¿Qué distribuciones de Linux? Las principales. Hay algunas distribuciones de Linux que requieren un proceso adicional. Red Hat y SUSE requieren que yo tenga una suscripción, entonces debo asociar esa suscripción a mi consola de Endpoint Central para poder aplicar los parches, pero se pueden gestionar con Endpoint Central sin problema. Perfecto, bien. Y la segunda es, ¿se puede crear una tarea para eliminar los equipos que ya no se encuentran en línea por 2 meses, ya que en Active Directory en ocasiones no se eliminan? Sí, claro que sí. También lo vimos en la tarea cuando hablábamos de crear una directiva de Scope of Management. Yo creo mi directiva de Scope of Management y yo puedo definir acá que se eliminen los equipos que nos han comunicado con mi servidor en un periodo de tiempo. 90 días, 60 días, X cantidad de tiempo, sin necesidad de que se hayan eliminado de mi directorio activo. Entonces yo puedo definir acá por tiempo. Sí se puede hacer. Ok, perfecto. Listo, bueno, estará, como ya cerramos aquí la sesión de preguntas, les recordamos pues como siempre que pueden encontrar todas las sesiones de este webinar y de este Power Training completamente en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/ManageEngineLatam.
También les vamos a estar enviando todo el contenido a través del correo electrónico para que estén ahí pendientes, y nos queda solamente pendiente una sesión que va a ser el próximo jueves, que va a ser la última sesión de este Power Training sobre el tema un poco de buenas prácticas, sobre el tema de cómo funciona el servidor de distribución, generación de informes y bueno, otros temas que vamos a estar compartiendo también ese día, obviamente de la mano de nuestro especialista Darwin. Así que, pues Darwin, muchas gracias también por tu tiempo, a todos los que nos acompañaron, muchas gracias y quedamos pendientes para la siguiente sesión. Ok, muchas gracias a todos por su tiempo y los esperamos en nuestra última sesión. Muchas gracias, adiós.